Hola, bienvenidos. Buenas tardes, buenos días a todos. Buenas tardes en los países que nos acompañan. Bueno, pues hoy tenemos el gusto, ¿verdad?, de tener aquí al maestro Eduardo Greco en una conferencia que se llama Aburrimiento, Confusión y Resignación con Esencias Florales. Bueno, pues los dejo con Eduardo Greco y bienvenidos a Espacio Lago Floral. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos o buenas tardes, según donde se encuentres. Gracias por estar compartiendo este espacio de Lago Floral con nosotros. Y antes de comenzar la charla, quisiera transmitirles una invitación. El próximo viernes, sábado y domingo tenemos un evento muy significativo en Lago Floral que es conectar saberes, compartir experiencias y entrelazar generaciones. Siempre nos parecía que era importante que se escucharan las diferentes voces de diferentes generaciones en los espacios formativos, en los espacios de transmisión de conocimientos plurales, y venimos haciendo de hace años este evento en el cual vamos a tener maestros de 5 generaciones diferentes, por supuesto con las perspectivas que esto conlleva. Y este año tenemos un tema súper interesante, que es el tema de familia y terapia floral. El conectar saberes va a estar dado desde el trabajo del cuerpo y las constelaciones familiares, compartir experiencias, lo que cada maestro comparta como fruto de su propio trabajo personal, y entrelazar generaciones, porque bueno, Raleigh y yo pertenecemos a la gerontología floral, pero detrás de nosotros hay una gran gama de maestros que nosotros formamos y que nos da mucho gusto que participen en este espacio. Bueno, ahora de lleno, espero que no los aburra, ni los lleve en confusión, y no se resignen. Quiero que escuchen lo que vamos a plantear. Hay un remedio que a veces cuesta mucho trabajo comprender y aplicar, y que se reduce a muy pocas cosas, perdiendo la capacidad que inclusive Bach señala con respecto a este remedio, que es el Horvin, que se le asigna una conexión profunda con el aburrimiento, con la rutina, ¿no? Pero que básicamente Bach, cuando lo pone sobre la mesa, nos habla de esa incapacidad que la persona tiene, esa falta de fortaleza que la persona tiene para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. No los desafíos trascendentes, sino los desafíos de la vida cotidiana. Y de hecho, el Horvin es un remedio que tiene que ver con la voluntad en lo cotidiano, así como Verban tiene que ver con la voluntad de las cosas no cotidianas, con las cosas trascendentes de la vida. Horvin tiene que ver con ese universo tan importante, tan significativo, que tiene que ver con la vida cotidiana. Miren, el Verban espera milagros, espera que ocurran cosas trascendentales, ¿no? Bach tiene una carta del 17 de enero de 1934, donde habla de cómo él descubrió o cómo empezó el trabajo de los ayudantes. Específicamente habla de cómo empezó con los 4 ayudantes, como si hiciera una diferencia significativa en el proceso de descubrimiento de los 4 y de los 3 que siguen. Y ahí al final de la carta habla de eso, ¿no? De seguir las indicaciones que nos brinda la vida cotidiana. Es decir, para Bach era muy importante entender que el alma se revela en la cotidianidad, de tal manera que el Horvin, que tiene que ver con la voluntad de la vida cotidiana, con la fortaleza para enfrentar la vida cotidiana, justamente nos coloca ante una polaridad insospechada, a veces poco vista, que es la polaridad Horvin-Clematis. Permítanme introducirlos en esta reflexión. ¿Qué es el aburrimiento? Muchas veces aplicamos flores sin estar pensando en lo que los afectos de esa flor trabajan y lo que significan los afectos de esa flor. Es decir, por ejemplo, aplicamos el Horvin porque la persona está aburrida, pero muchas veces no reflexionamos de lo que es el aburrimiento. Y quiero que piensen que el aburrimiento, me lo han escuchado algunos de ustedes muchas veces, en otras charlas, en otras conferencias, el aburrimiento es el síndrome de abstinencia, es decir, la reacción que se produce
ante la deprivación de estímulos, porque el aburrimiento es el síndrome de abstinencia de la adicción a la novedad. El joven necesita novedad, el joven necesita estímulos. Y quiero que ustedes piensen en cómo nosotros en la modernidad estamos educando a los niños. Estímulos, juguetes, esto, otro, ¿no? Cada vez más estímulos. Y los chicos parecieran que no pueden generar de su interior motivos de diversión. Necesitan estímulos exteriores. Hace no mucho iba en un avión y la madre sienta a dos niños chiquitos, tendrían 2 o 3 años, uno 2, el otro 3, uno al lado de cada lado de ella, y a cada uno le da una tablet, no sé qué estaban viendo, ¿no? Y entonces, quédense tranquilos, miren, ¿no? Es decir, pareciera ser que si no tienen estímulos, los chicos no pudieran estar. Y entonces vamos educando a las personas con la falta de conexión con la fuente interior de la estimulación. Y entonces lo que aparece como aburrimiento es justamente no tengo estímulos exteriores o no tengo estímulos exteriores suficientemente motivadores, suficientemente interesantes, suficientemente intensos. Y poco a poco, esa falta de estimulación exterior que me lleva al aburrimiento también me conduce a una emoción diferente que tiene que ver con otra flor, que es el white load, que es el tedio. Es decir, lo que es aburrimiento en mi relación con el mundo exterior es tedio en mi relación conmigo mismo. Pero el tedio es esa sensación de desazón, de confusión, de desinterés, de falta de motivación, de falta de proyecto, de falta de vocación, todo que se expresa en la dinámica white load, que tiene que ver con yo conmigo. Yo conmigo. Puedo tener todas las estimulaciones exteriores que se imaginen, y sin embargo yo siento, porque el tedio no es una condición de tener, sino es una condición de ser. Estoy hundido en una situación en la cual nada me da felicidad, nada me da dicha, nada me da una sensación de satisfacción plena. El tedio es una experiencia que se recuesta con el alma, mientras que el aburrimiento se recuesta sobre nuestra personalidad. Ahora bien, yo les decía que la emoción contraria del aburrimiento es el ensueño. Y de alguna manera, el ensueño es el poder de ser en reposo. Recuerden ustedes que Bach, cuando habla del arquetipo del clematis, habla del éxtasis. Es decir, el éxtasis es eso, ¿no? Es decir, estoy de alguna manera pudiendo ser, pero en reposo. El éxtasis supone una falta de movilidad exterior, una profunda estado de estar conmigo mismo. Y entonces el ensueño que de alguna manera produce el clematis, nos conecta, es un sentimiento profundo de liberación que nos ofrece una lección muy importante porque el ensueño nos permite carecer de fronteras. El ensueño nos permite carecer de fronteras. Yo puedo, en la situación clematis, viajar sin moverme de mi sitio, y aún más importante, volver al punto de partida con la velocidad de la luz. Recuerden ustedes lo que dice Bach con respecto al clematis, esa persona que siente que ha perdido el placer y el amor que la vida le daba, y que entonces recrea esa condición placentera en un imaginario, en una ensoñación, como si nada hubiera pasado. Pero ahora no piensen esa situación clematis como algo negativo, como algo patológico, como algo disruptivo, como algo que en realidad nos ancla a los anhelos infantiles, sino que piensen que el ensueño es también un recurso
para desarrollar nuestras potencialidades, que el ensueño nos permite crear, que el ensueño nos permite explorar, que el ensueño nos permite dirigir nuestra energía a recrear condiciones de vida que nos dan dicha, que nos dan felicidad. El ensueño es el antídoto del aburrimiento y también es un gran remedio contra el tedio, ese, entre comillas, aburrimiento almático. Y hay que entender también en esto que le estoy diciendo, que tanto el tedio como el aburrimiento, esa falta de fortaleza que el aburrimiento, que el Horvin pone en evidencia en relación a las cosas cotidianas, muchas veces puede ser la puerta de entrada, el inicio de un proceso mucho más significativo, que a veces camina por la desesperanza, que a veces camina también por la depresión, pero que también a veces camina como puerta de entrada a una profunda transformación de nuestra vida. A veces el aburrimiento es ese punto de inflexión que nos permite cambiar nuestra forma de vida. Uno puede cantar como cantaba Palito Ortega, que nos sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferentes. Y todo aquello que hasta ayer nos unía, hoy la rutina se le dio sabor a nada. Pero eso que se ha convertido en rutina, no es porque la rutina me robó el amor, sino porque mi desamor transformó ese vínculo en rutinario. El amor no muere, lo asesinamos por falta de compartir afectos, de compartir sueños, de compartir esto que llamamos ensueño. Por eso, prueben ustedes en la clínica, pero van a ver que un maravilloso remedio para complementar o para darlo directamente, o contrarrestar los efectos de un cuadro Corbin en este punto de aburrimiento y rutina, es el clematis. El aburrido ha perdido la capacidad de soñar. Clematis. El aburrido ha perdido la capacidad de vivir sin estimulaciones exteriores. La capacidad de estimularse desde su interior, desde su interior. Clematis. ¿Me siguen hasta acá? Quiero que lo dejen fluir, lo dejen fluir. Y vean cómo de alguna manera, cuando uno plantea esta condición de este modo, cuando plantea esta condición de este modo, te ilumina mucho el hecho de que el aburrimiento, sin ser un síntoma trascendental, porque dice, bueno, estoy aburrido, me pongo Netflix, estoy aburrido, hablo con Pedro, estoy aburrido, me leo un libro, ¿no? No sé, las cosas que uno puede hacer. Sin embargo, el hecho de que de pronto estoy aburrido, puedo aprovechar ese momento para despertar mi interior. En lugar de salir a buscar en el exterior lo que me quite el aburrimiento, tomando Horvin, ahora hablamos de Horvin, tomando Horvin, se despierta esa capacidad de mirar qué hay en mi interior para tener dicha, para tener felicidad, para sentirme pleno. Y eso, pónganlo, lo ponen no solamente en las cosas que yo hago en mi vida, sino, por ejemplo, en las relaciones. La gente está aburrida en una relación y dice, che, vamos al cine, salgamos a cenar afuera, o lo que sea, ¿no? En lugar de, estamos aburridos, ¿qué cosas no hablamos? ¿Qué afectos no compartimos? ¿Qué historias no ponemos entre los dos? Por eso Bach señala algo que también lo puntea con el mimulus en relación al Horvin, de que a veces un remedio muy importante en las relaciones, en los vínculos, para dar esa fortaleza de poder hablar, inclusive hablar la posibilidad de una ruptura, pero hablar. La relación es un espacio de conversación, y donde hay antagonismo no hay escucha.
Y el aburrido antagoniza. No hay nada que me motive, no hay nada que me estimule. Es todo o nada. Es un adicto. Un adicto no al alcohol, no a la droga, no al sexo. Un adicto al estímulo. Le falta capacidad de ensoñar por sí mismo. Le falta clematis en su vida. Y mencionamos por ahí al white love, que tiene que ver con la confusión. Bach, cuando habla del white love, nos habla de confusión. Pero dice muchas cosas más importantes con las cuales conecta la confusión, ¿no? Y es interesante que Bach conecta la confusión no con un fenómeno de falta de claridad conceptual, como la sería, por ejemplo, la cuestión Cerato, sino por falta de claridad vocacional, con destino de vida. Es decir, la confusión no es, yo qué sé, no estoy seguro si esto es así o es asado, si este botón o el otro botón, ¿no? No, acá la confusión es la dirección de mi vida, la vocación de mi vida, el destino de mi vida. Y esa confusión deviene, no es la única confusión, vamos a hablar de otras, pero en el caso del white love deviene de ese querer vivirlo todo, no ser capaz de poder renunciar, no ser capaz de poder priorizar. Dice Bach, hablando del white love, esa persona que tiene muchos intereses, muchas capacidades, muchos talentos, pero que sin embargo quiere vivirlos todos juntos, no puede poner orden, en última instancia no puede renunciar. Y le falta al white love o energía, que se la provee Olip, o dirección, que se la provee Bach. Pero en última instancia, esa confusión que padece white love es una confusión no acerca de, no estoy confuso, no sé si se pone sal o pimienta o ají molido, sino es una confusión que tiene que ver a dónde voy con mi vida, a dónde corno me dirijo. Cuando Bach termina de preparar el Rock Rose, que sí, el terror, el pánico, el rescate, estoy de acuerdo, pero no es lo más importante que Bach destaca. Tanto Bach como Nora Wigg destacan como lo más importante del Rock Rose la desesperanza. Bach se encontraba desesperanzado, se encontraba confundido, sacudido por muchas cosas que le pasaban en ese momento en su vida. ¿A dónde voy ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y estaba hundido en una especie de noche oscura, donde en una crisis, no saben todas las cosas que pasaban a su alrededor tremendas en ese momento, ¿no? Pero él se sentía de alguna manera confundido, no sabía cómo seguir adelante, es un tema Wailot muy importante, y cuenta Bach que de pronto recibe un mensaje. Estaba tumbado sobre una sirga, es decir, un camino de los caminos que están a la vera de los ríos, ¿no? Tumbado, con todo lo que significa esa posición corporal, y de pronto recibe un mensaje. Y ahí comienza la historia de los ayudantes. Fundamentalmente, ahí en ese mensaje, en esa especie de revelación, el Gors y el Heder, ¿no? Aparecen. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que la confusión también puede ser un momento iniciático. Es decir, la confusión, si no podría aclarar si no estuviera confundido. Como dice el Evangelio, porque la confusión, Wailot, es estar perdido. Y cuando va a describir el Wailot, lo describe en términos de movimiento, de camino. El Wailot está perdido, no sabe qué camino tomar. No sabe ni siquiera dónde está parado. Está confundido, pero el Wailot transforma la confusión en claridad vocacional, de dirección de vida.
Y es importante en ese sentido no ver la confusión necesariamente como un estado psicológico de obnubilación. Eso puede ser también. La depresión lo produce, todos los trastornos de confusionales lo producen, las drogas lo producen, en fin, el alcohol lo produce. Pero estamos hablando acá, cuando hablamos del Bailog, no, esas confusiones claro que están, y el Bailog puede servir, pero estamos hablando de esa confusión en la cual me encuentro frente a una multiplicidad de senderos, me siento perdido, yo me siento perdido, y necesito escuchar, y eso lo dice Bach en esa carta, donde alude al inicio de los ayudantes, escuchar que la vida, las voces de la vida, me guían, me proponen. Me decía una paciente que estaba en este cuadro, ¿no? Entre los cuales me estaba hablando además de que se sentía que no había amor en su vida, pero estaba totalmente confusa, no sabe dónde ir, no sabe dónde vivir, no sabe dónde estar, ¿no? Una situación Wailot muy, muy fuerte. Y en eso me habla de que siente que no hay amor en su vida, ¿no? Entonces, en medio de todo esto me cuenta que el otro día, dice, me encontré con un ex compañero de universidad, que cuando estaba en la universidad a mí me gustaba, y que bueno, me sigue gustando, ¿no? Y entonces me dice, y me invitó a cenar, y le dije que no, porque yo no estoy preparada para el amor, ¿no? Es decir, está diciendo, no hay amor en mi vida. La vida le dice, pero a ver, mujer, acá te estoy proponiendo, y dice, no, no. Eso es estar perdido. No ver lo que la vida te propone. Eso es estar perdido. Estar perdido es no ver lo que la vida cotidianamente me propone. Por eso el Bailog, entre otras muchas cosas, es un gran remedio para abrirnos a la sincronicidad, para poder ver las señales de la vida, para poder ver cómo las cosas se manifiestan ahí, de un modo evidente. A través de eso, las pequeñas cosas. Es decir, la vocación no la voy a descubrir, me va a hablar San Jordi, el ángel de la guarda o la Virgen María, ¿no? La vocación de mi vida la voy a encontrar observando el significado simbólico de las cosas cotidianas, respondiendo a lo que la vida me propone. Eso es lo que la confusión Wailot impide ver. El sentido, el significado simbólico de la cotidianidad. Por eso, el Wailot, que también es un adicto a las sensaciones, la confusión puede aparecer ahora como el síndrome de abstinencia de la adicción a la sensación. También. Por eso el Wailot quiere resolver su confusión buscando nuevas alturas sensoriales. A ver si ahora, con esto, sí puedo. Y el embotamiento sensorial no me da claridad vocacional, me da embotamiento sensorial. Pero fíjense en la diferencia en la confusión Cerato y la confusión Wailot. ¿Está clara? La confusión Wailot es esta confusión vocacional, de destino, de estar perdido. No es una confusión mental de ideas, de saber cuál es la teoría o enredarse en teorías, sino de vocación de vida. Y claro, la manera que tengo de salir de esa confusión es tomar un camino. Tomar un camino. Miren, hay una relación estrecha entre Wailot y Esclerantus. Esclerantus es el remedio de la dualidad tortuosa. Es uno de los remedios donde Bach utiliza la palabra tormento. Si yo estoy en una dualidad y no es tormentosa ni es tortuosa, no es Esclerantus. Esclerantus es, eso no significa que no me pueda ayudar el Esclerantus. Pero digo, el Esclerantus define una encrucijada tormentosa de mi vida.
Cuando estoy en A, extraño a B, y cuando estoy en B, extraño a A. Sufro por eso. Pero la esencia del escleranthus, esa pequeñísima flor, la esencia del escleranthus, es decir, Eduardo, estás en una encrucijada. Decidas lo que decidas, va a cambiar tu vida. Decidas lo que decidas, va a cambiar tu vida. Así que, yo qué sé, no es una decisión mejor que otra. Cualquier decisión. Pero claro, yo justifico mi temor a cruzar el río, a cruzar el Rubicón, diciendo, no, ¿sabes qué? No sé por cuál decidirme. Pero la vida no me dice que es más importante o que es mejor A o B. No es una cuestión de lo correcto como aparece en Cerato. Es una cuestión de que cualquier camino que tome, eso es el sentido de una encrucijada, donde pasan las cosas importantes de la vida, en las encrucijadas, cualquier dirección que tome en esa encrucijada es lo mismo. Mi vida va a cambiar. Y lo que el escleranto es una resistencia a un cambio transformador. De un salto al centro. ¿Y cuál es el remedio que sigue en la secuencia de Bach? Water Violet, el salto al centro. El remedio que sigue escleranto es Water Violet, el salto al centro. Bien interesante la secuencia que Bach nos plantea. Entonces, esa claridad es la claridad de transformar las encrucijadas en una opción, no en destino. Estoy condenado. No, yo elijo. Porque el destino siempre se cumple. Y se cumple malamente cuando yo trato de huir de él. Por lo tanto, yo tengo que asumir la encrucijada como lo que es, una encrucijada. ¿Hay un mejor camino? No hay mejor camino. Cualquiera que tome, porque lo que está detrás en Escleranthus es cambiar mi vida. Por eso es tan importante el Escleranthus en la situación Wild, porque esa confusión también es una encrucijada. Tal vez una encrucijada a un nivel mucho más almático que plantea el Escleranthus. No es solamente una cuestión de rumbos, es una cuestión de vida, de vocación, de llamado. Y la resignación, que es una emoción que aparece por lo menos en dos remedios, hay más, pero aparecen dos remedios explícitamente en Bach, que es en el Gors y es en el Wild Rose. La emoción polar de la resignación es el entusiasmo. El entusiasmo que en el Wild Rose se recuesta desde el interés y en el Gors se recuesta en la esperanza. Cuando Bach habla del Gors, y esto no hay que olvidarlo, dice, es una persona que ha intentado todo, ha intentado todo, ha intentado todo. Y se ha resignado porque dice, estar bien, sanar, no es para mí, estoy condenado. Llamemos destino, llamemos karma, constelaciones familiares, lo que ustedes quieran, no importa. Hay algo que me impide estar bien. Bajo los brazos, me resigno ante una fuerza anónima de destino que condiciona mi vida. La resignación, Gors, es la resignación de la desesperanza, de la falta de proyecto. Que también está vinculada por polaridad con la ansiedad, que es la incapacidad de poder tener proyectos a largo plazo. Tanto en la desesperanza como en la ansiedad, emociones tan disímiles, aparentemente tenemos ese mismo denominador común, que es la dificultad de poder tener proyectos a largo plazo. Es decir, de abrirme al proceso
de la evolución de la vida, por ejemplo. Entonces el Gore se resigna y se entrega a la desesperanza. Se entrega a la desesperanza. Mientras que el Wild Rose se entrega al desinterés. El Wild Rose es un remedio que tiene que ver con el entusiasmo, con el magnetismo personal, con la capacidad de seducción, con el interés. Y la palabra interés es interactuar. Cuando digo estoy interesado en ti, quiero interactuar contigo. Y es interesante el Wild Rose como el remedio del arquetipo del guerrero, que tiene que ver en el contexto que Bach lo plantea con la rendición, pero no solamente con la rendición en términos de no lucho más en la vida, sino con la rendición de los intereses de mi personalidad a los intereses del alma. El Wild Rose es el remedio que no solamente cura la resignación afectiva ante no es que no logro, sino que no quiero luchar más. No es que lo he intentado todo, sino que ya he perdido el interés por seguir luchando. Por supuesto, puede haber detrás no solamente desencanto, y no solamente decepción, sino también depresión. Sino que el Wild Rose, además, es ese primer momento en el proceso más fundamental de conexión de la personalidad con el alma, de abrir las puertas de la personalidad del alma, de rendirme a lo que el alma me propone. Después en la secuencia bachiana le sigue el Mustard, que es otro remedio que tiene que ver también con la confusión, entre otras cosas. Le sigue que es, muy bien, me rendí al alma y ahora me zambullo en la noche oscura. Recuerden la definición que habla Bach del Mustard, ¿no? Esa fría y oscura nube que me envuelve. No me queda más remedio que mirar para adentro. No puedo ver nada afuera. Para terminar en la resurrección sui Chesna, donde encontramos no solamente la palabra desesperación, sino también desesperanza, ¿no? Si el sui Chesna me vuelve a reconectar con la esperanza, me vuelve a reconectar con la libertad, me saca de los límites autoimpuestos que me impiden avanzar en la vida. Pero esa resignación, Wild Rose, es una resignación, y acá viene lo clave que Bach pone sobre la mesa, sobre todo en el texto de 1935, sobre los últimos 19 remedios, es el hecho de que es un remedio que me permite resignificar, porque resignación es eso, la necesidad de volver a poner nombre, a poder dar un nuevo sentido. Necesito poder volver a poner sentido en mi vida. De tal manera que la resignación es una dificultad que aparece en nuestra vida ante un evento que estoy sintiendo que no me queda más camino que entregarme a lo que mi alma me está pidiendo, una relación, lo que sea, ¿no? Que mi alma me está pidiendo que camine, y yo digo, no, no me interesa, no estoy motivado. Pero en realidad son excusas para renunciar a la propuesta del alma. Y hay un síntoma, Wild Rose, que ilustra bien esta dinámica que quiero comentarles, que es la anemia ferrosa, la falta de entusiasmo, que se transforma en anemia ferrosa. La anemia, depresión, decaimiento, pérdida de vitalidad, pérdida de ganas de vivir.
Y es posible que muchas veces las personas se presenten en la consulta con un cuadro combinado, en donde se sientan aburridos, hundidos en el tedio, confusos, resignados a la situación que le pasa, a la situación que están atravesando, y que nos parezca muchas veces que, el paciente está deprimido, ¿no? Y puede ser que esté deprimido, pero no perdamos de vista que todas estas sintomatologías están hablando, el aburrimiento, la confusión, la resignación, de algo mucho más profundo, que tiene que ver con la dependencia de la persona, con estímulos en diferente nivel del mundo exterior. No hay novedades, no hay claridades, no hay nada que me interese, nada que me motive. Matices sutiles, diferentes, pero importantes en la clínica, que nos encontramos en la depresión, pero no tenemos que reducir solo al término depresión. Cuando Bach nos habla del White Rose, es un remedio que curiosamente lo polariza con el cerato, ¿no? En las dos listas. Ese remedio que nos permite tener claro el camino correcto, pero no solamente nos permite ver claro el camino correcto, sino decidir seguirlo y mantenerlos en la senda. Quiero que miren también ese aspecto de guerrero que tiene el cerato. No solo veo que esto es correcto, sino decido seguirlo y lo sigo. El cerato da permanencia en el camino. Y el cerato, Bach, de cosas curiosas, nos habla como de cierto fulgor o cierto magnetismo que tiene, y dice, nos habla de personas que hacen cosas extravagantes, ¿no? Y a veces nos olvidamos de todo eso, pero todo eso se conecta con el White Rose, que es un medio que nos da brillo, que nos da capacidad de seducción, que nos da magnetismo personal. Cerato y White Rose despiertan el magnetismo personal. De tal modo, gente querida, que si nosotros nos ponemos ahora a pensar esto desde las miradas que estamos trabajando y diciendo, sí, bueno, el Horvin se polariza con el Oak, piensen en eso, la importancia del Oak como ese remedio que nos abre, entre otras cosas, al placer. ¿eh? El Oak es todo lo contrario del Clematis, incapaz de ensoñar. El White Oak que se opone al Walnut, ¿no? Ese remedio que nos permite romper con los patrones, pero es el remedio que nos conecta con esa sensación profunda de decir, yo solo puedo, yo solo puedo, yo por mí mismo puedo hacerlo, no necesito las influencias exteriores. Claro, en la secuencia bachiana, después del Walnut viene el Holly, ¿no? Es decir, solo puedo, pero es mucho más divertido hacerlo acompañado, ¿no? Holly. Y introduzco el Holly porque Holly es justamente ese remedio a la espontaneidad que me sirve para contrarrestar de modo genérico el aburrimiento, la confusión y la resignación. No dejen de lado a pensar Holly como un remedio que puede ayudarnos a despejar esta condición que estamos hablando, ¿no? Que estamos trabajando.
Corporalmente, la confusión es la falta de claridad, la confusión es una emoción que se expresa en el sentido que estamos hablando, el sentido de Weilock, encarna en el hígado. Otra cosa es la confusión cerebral, que tiene que ver, la confusión encarna en el hígado, ¿no? Así como de alguna manera el aburrimiento en el vaso, ¿no? Y la resignación es una emoción cardíaca. Y a veces no es que yo sienta que estoy vencido, estoy resignado, sino que mi corazón lo expresa. De pronto el paciente viene a consulta y me dice que tiene una hiporritmia cardíaca. Su corazón late más lentamente o es hipotenso, la circulación, ¿no? Que es regida por el corazón. O una insuficiencia coronaria, una incapacidad de nutrirse a sí mismo. Otros síntomas. Y podríamos seguir escalando los síntomas en el cuerpo para mostrar cómo muchísimas veces, y esto con el maestro Raúl Pérez insistimos una y otra vez, el cuerpo habla, el cuerpo dice, el cuerpo cuenta, el cuerpo narra, el cuerpo lleva la cuenta. Y muchas veces las emociones no aparecen como tal, emocionalmente hablando, sino aparecen como sintomatologías corporales o sintomatologías vinculares. Y a veces no viene el paciente, estoy rendido, no tengo interés, ¿no? Me siento resignado, pero su cuerpo lo expresa en sus sintomatologías, en esa anemia ferrosa u otros síntomas que el paciente tiene. Todo esto, gente querida, como reflexión final, tiene que hacernos pensar que cuando no vemos desde la indagación propiamente floral, nos vemos claramente, miremos el cuerpo ilumina lo que a veces la indagación floral per se, afectiva, no permite comprender. O miremos la familia, miremos los vínculos, porque familia, cuerpo, afectos, están sólidamente unificadas. Son campos que nos permiten iluminar aquellas cosas que uno no ve en un campo, pero sí el otro lo permite descubrir, lo permite saber. Todo esto, amigas y amigos, tiene un sentido de no solamente hablar de Horvin, o hablar de Wailot, o hablar de Wailot, sino hablar de afectos, profundizar sobre lo que conocemos de los afectos. Es interesante que la terapia floral es el espacio de configuración de la vida afectiva, para dar una definición epistémica, y sin embargo, si hay un territorio que no está explorado suficientemente, es justamente eso, los afectos. Nosotros recomendamos muy enfáticamente que lean un libro de Mario Satz, El eje sereno, la rueda de las emociones, donde habla ahí, ¿no? O que lean, por ejemplo, el libro básico, pero que no se puede dejar de leer, que es La enfermedad como camino. Pero que de alguna manera entendamos inclusive lo que dice Bach sobre los distintos afectos. Es decir, lo que entiende Bach por esas cosas. Entender que la prescripción no es una lectura lineal, alopática, sino uno tiene que entender lo que ese afecto juega en la dinámica de la vida del paciente. Lo que ese afecto es como afecto. ¿Qué conlleva el aburrimiento? ¿Qué conlleva el miedo? Es decir, entender lo que los afectos son, que es una asignatura pendiente en la terapia floral. Y si la terapia floral quiere seguir creciendo,
además de conectar saberes, compartir experiencias y entrelazar generaciones, tiene que enfrentar los desafíos que Bach dejó pendientes. Y una profunda indagación sobre el mundo de los afectos desde una perspectiva floral, es decir, cómo floralmente pensamos esas cosas, es absolutamente indispensable. Este es el trabajo que creo que tanto Raúl, yo, como Lago Floral, y muy poco más, estamos tratando de arar, a veces en el desierto, porque no nos queda otro remedio, que arar en el desierto, ¿no? Uno termina de explicar, miren, lo importante no es, ¿no?, la cantidad, y entonces sale alguien preguntando cuántas gotas. ¿Cuántas flores? Lo importante no es cuántas flores, sino preguntarnos qué queremos obtener, cuál es el objetivo, cómo traducir ese objetivo en flores, y entonces me voy a preguntar. Ese libro que recomendé dos. Uno que es este libro, El eje sereno, la rueda de las emociones, de Mario Sacchi, que siempre tengo sobre mi escritorio. Y el segundo es un libro que recomendamos mucho con Raúl Pérez, que es La enfermedad como camino. Yo les agradezco que me hayan acompañado, te agradezco muchísimo, Raúl, que estés acá, ¿no? Es un testimonio muy importante eso, que un maestro como Raúl esté escuchando lo que yo hablo. Les agradezco a ustedes que me hayan escuchado, difundan lo que estamos hablando, seguramente nos vemos, ¿eh? El otro libro es La enfermedad como camino, La enfermedad como camino. En todo caso, Raúl, ¿se lo podés poner en el chat, o Tere, el nombre del camino, del libro? Y les mando un fuerte abrazo y ojalá nos veamos todos en Conectar Saberes para seguir hablando de todas estas cosas. Un abrazo de corazón. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a Por el todos. apoyo. Los esperamos a todos en Conectar Saberes, y también el 19 de mayo, empezaron, digo de abril, de mayo, perdón, empezaremos una formación también de lectura emocional, y el 20 de mayo también el diplomado floral. Entonces los esperamos en Lago Floral a todos. Muchas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes.